Estás escuchando el séptimo episodio del podcast Adiós Tabúes, un espacio diseñado para inspirar, motivar e informar a adolescentes sobre temas controversiales como estudios superiores, contextos culturales, salud mental e ideologías y estereotipos en Latinoamérica. Invito todas las semanas a estudiantes, compañeros, profesores o especialistas que pueden saber algo o nada de lo que los adolescentes deberíamos estar hablando. Soy Mariana Arizaga, tengo 17 años y soy de Perú. Me encanta cuestionar absolutamente todo, pero quisiera dar a conocer principalmente a mi comunidad que las pequeñas voces importan, que los tabúes no nos hacen felices y es por eso que hablamos de ellos en este espacio, pero sobre todo que los obstáculos y limitaciones económicas jamás impedirán que cumplamos nuestros sueños. Sin nada más que decir, bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Cuál es la situación de la comunidad LGTBIQ+ en Latinoamérica? 20 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas cada mes entre 2014 y 2020 en Latinoamérica. Tenemos una gran tendencia a una cultura católica, conservadora y, por qué no decirlo abiertamente, cerrada. Hemos crecido en un mundo de separación entre el azul y el rosa, los carritos y las muñecas, pero muy poco probable ha sido que en nuestro hogar se hable libremente de homosexualidad o identidad de género. ¿Cómo nos educamos entonces acerca de la situación de la comunidad LGTBQ+ en Latinoamérica? ¿Cómo podemos dejar de verla como algo ajeno, exterior y empezamos a informarnos más de ello? ¿Cómo es formar parte de la comunidad en Perú o Latinoamérica? Y finalmente, ¿cómo es el proceso de darse cuenta que ya es hora de salir del closet a pesar de sus prejuicios y estereotipos que estamos acostumbrados a tener en la sociedad? Este episodio nos ayudará mucho a entender de manera general este tema, porque tal vez muchos de los que no conocemos al 100% cuál es la situación, cuál es la realidad, nos tendemos a alejar totalmente, nos desligamos y tenemos miedo de comentar abiertamente esta situación. Personalmente, aún me cuesta creer que la sociedad quiera destinar a quién debemos amar, cuáles deberían ser nuestros gustos, y que cuando nos refiramos al tema haya una tendencia a una connotación negativa. Pero es una realidad de la que debemos hablar y es por eso que hoy nos acompaña Agnes Granda. Ella es activista de la comunidad LGTBQ+ en Perú y es escritora. Es aficionada por la poesía y está a punto de lanzar su primer libro, así que es genial tenerla como invitada en nuestro séptimo episodio. Muchísimas gracias, Agnes, por venir a hablar aquí y creo que muchas personas y adolescentes se van a inspirar de ello. Hola, Miriam, muchísimas gracias por la invitación. Me parece sumamente importante que sigamos visibilizando estos temas para educar e informar a la comunidad y generar este espacio de inclusión y diversidad que finalmente es lo que nos va a llevar a ser un país sostenible, ¿no? Que es lo que esperamos. Cuéntanos brevemente sobre tu trabajo hasta ahora en el activismo que has venido realizando, tal vez un poco de tu jornada también como escritora y también después de eso, ¿cuál ha sido tu proceso de salir del closet? Porque creo que es muy importante hablar de ello. ¿Y cuándo te diste cuenta realmente cuál era tu identidad sexual, cómo te identificabas y cuál fue ese proceso de explorarte y conocerte más? Buenísimo. Sí, siempre he utilizado o siempre he buscado diferentes artes como herramienta de desarrollo social, como herramienta de desarrollo emocional que finalmente nos permite explorarnos y conocernos un poco más, ¿no? Más o menos de los 17 años desde que entré a la universidad, siempre sentía esta necesidad por conocer, por explorar, y justamente en esta exploración de querer escribir, de experimentar otras artes como la fotografía, artes plásticas, eh, comencé a curiosear o explorar estos temas de la comunidad LGTBI, ¿no? Justamente una amiga que era también de estudios generales letras, bueno, yo estudié en la Católica, me contó o visibilizó muy naturalmente, ¿no? Que su hermana era, bueno, que su hermana es lesbiana. Y a mí, a partir de ese momento, creo que fue decisivo para comenzar a explorar, aceptar, ponerle nombre em, a lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Es a lo que sentía en ese momento. Yo, en realidad, desde pequeña estudié en un colegio católico y luego estudié en un colegio preuniversitario los 3 últimos años de mi vida escolar. Em, y de repente comencé a explorar y a recordar, a hacer una introspección de finalmente qué era lo que yo sentía de repente en esa época, que claramente no tenía nombre,
o no lo sabía verbalizar, no le podía poner un concepto, una definición que me diera un panorama claro de lo que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Eh, entonces yo ahí comencé a explorar, comencé a buscar, por ejemplo, películas relacionadas a la comunidad LGTBI, comenzaba a explorar sitios gay friendly. Ujú. También en esa época estaba la GPUC, que es la comunidad gay de la Católica, en el cual me parece sumamente interesante que te asignan una persona que es como tu mentor o tu mentora y que de alguna manera te ayuda a explorar este proceso. Me comencé a meter a todo lo relacionado a la comunidad LGTB, a pesar de que yo en ese momento me identificaba como heterosexual, ¿no? Eh, Sin embargo, en este transcurso de averiguar, de informarme, de tener, por suerte, eh, esta mentora que me tocó en la GPUC, que se hacía llamar Blue Monday, que me acompañó más o menos como 3 veces y ocasionalmente nos juntábamos y en ese entonces nos mandábamos correos para contarnos, ¿no? Cuál era para ponernos en update, para que le pueda contar mi sentir. Creo que esta necesidad o esta ambición de conocer más, comencé a estructurar y ordenar lo que en ese entonces tenía como licuadora en mi cabeza, ¿no? Y me di cuenta que sí, que en realidad toda mi vida también me habían atraído eróticamente chicas y en ese momento también chicos, ¿no? Entonces estaba aún descubriendo finalmente qué era lo que sí quería, y es más, creo que tenía en esa época, tenía enamorado. Y a través de estos procesos, de este conocimiento, pues lo exponía y lo plasmaba también en escritos, ¿no? Recuerdo que mi vida universitaria siempre ha sido muy anacoreta en los huecos que son los intervalos entre clase y clase y me iba a un lugar sumamente oculto en la universidad y me sentaba a escribir frente a un árbol y le ponía nombres y comenzaba a plasmar finalmente todo este proceso de licuadora, de desconocimiento, que es como subirte a una barca y que te ponga al medio de alta mar y estás buscando tierra firme y ese proceso, si no hay un buen acompañamiento, pues puede ser sumamente doloroso, ¿no? Sumamente doloroso si no hay alguna persona importante en tu vida que te oriente. Bueno, ahí fue cuando ya comencé a, a aceptar o a definirme, ¿no? Definirme Ujú. cómo yo me sentía, cuál era finalmente mi orientación sexual. Por suerte, tuve amigos espectaculares y lo bueno, el privilegio de haber estudiado en la Católica es que es una comunidad sumamente pluralista, que más bien fomenta la diversidad y la inclusión y, y realmente es casi imposible que puedas sentirte raro ahí, ¿no? O no aceptado, más bien me sentía, creo que era el lugar más seguro para mí de expresar lo que era, ¿no? De vestirme como me provoque. Y bueno, y justamente también cogiendo tu pregunta de cuándo te diste cuenta de tu identidad sexual, creo que ahí sería bueno ir definiendo conceptos importantes de lo que vendría a ser eh, este enfoque de género, por el que tanto se está luchando para introducir, ¿no? En la currícula, ¿no? Que eh, hay varios conceptos como, por ejemplo, el tema de sexo biológico que vendría a ser, bueno, qué órgano genital tienes, ¿no? Luego está el género, que es esta construcción social impuesta para hombres y mujeres de acuerdo a tu sexo biológico. Luego está la identidad de género, ¿no? Que es como tú finalmente te identificas sin importar tu sexo biológico, ¿no? Yo puedo nacer con sexo biológico de mujer, me puedo identificar como hombre, ¿no? Y luego está expresión de género, que es como te ven los otros, ¿no? Como tú te vistes. Como tú te vistes desde la mirada social, desde los estereotipos sociales, ¿no? Porque no necesariamente porque uso pantalón
suelto o polo suelto quiere decir que eso solamente pueden utilizar los hombres, ¿no? Eh, pero finalmente es como tú te estás mostrando al mundo en cuanto a vestimenta. Y luego esa orientación sexual, que vendría a ser cuál es tu atracción erótica, ¿no? Mm. ¿Qué te gusta? Tu interés sexual, y finalmente todos estos constructos son dinámicos en el tiempo y se pueden conjugar de diferente manera. No es que sea lineal, no es que si yo soy mujer, tengo que ser heterosexual y me tienen que gustar los hombres, ¿no? Sino que, y tengo que vestirme además como mujer, con falda, eh, tacos, o si yo soy hombre, tengo que usar siempre jean y pantalón, no. Entonces lo que dice este enfoque es que en realidad es esta mirada de bienestar que el ser humano debería adoptar, ¿no? ¿Qué es lo que le genera más bienestar de manera individual? De esta manera te permite sentirte libre y expresarte tal cual eres, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que se está luchando, y que este binarismo de hombre y mujer en realidad no necesariamente es, ¿no? Porque también existe, y eso vendría a ser, acá hay dos términos importantes, ¿no? Que vendría a ser lo cisgénero y no Ujú. binario. Cisgénero son las personas que se identifican como hombre o como mujer, ¿no? Dentro de este binarismo no hay nada más. Pero el no binario son estas personas que no están dentro de este intervalo entre hombre y mujer, sino que hay un tercer género, por así decirlo, o no se identifican con ninguno de ellos. Y bueno, así me pasaría hablando un montón de no constructos importantes para conocer la diversidad de personas, y que es importante ponerle nombre, porque solamente cuando tú identificas un grupo, un colectivo, es que el gobierno, los estados, pueden generar programas y políticas para intervenir estos colectivos, para generar bienestar, para identificar necesidades, y que todos los colectivos, grupos y comunidades en la sociedad y en el mundo puedan sentirse igual de incluidos que la mayoría heteronormativa que históricamente pues vive de privilegios. eh, y eso, ¿no? Entonces yo en ese momento, bueno, sí, en la vida universitaria fue cuando mm, me encontré en esta exploración y en este encuentro de mi orientación sexual, y que eh, fue mucho más fácil dentro de mi círculo social, pero sí fue complejo en mi familia, ¿no? Tú sabes que generalmente las familias son, la mayoría son radicalmente católicas. Entonces, Sí, justo esta era la segunda pregunta, que nos cuentes de los prejuicios que enfrentaste y también las personas que te apoyaron, que lo aceptaron, y también para poder hacer este contraste entre estas dos situaciones, ¿no? Porque creo que muchos de las personas tienen miedo de salir del closet, pero no solo refiriéndonos al hecho de hablar de nuestra identidad sexual, pero también muchos de nosotros tenemos miedo de salir del closet de la depresión, de los estereotipos, o sea, de muchas cosas que nos afectan como jóvenes, ¿no? De muchos tabúes por miedo a ser juzgados, también de nuestro peso, de no sé, de gustarnos algo. Entonces, ¿qué claro. opinión tienes sobre ello? Bueno, sí, yo tuve dos grupos muy marcados. em, Como mencioné, yo tuve el privilegio, bueno, de estar en la católica, entonces a mí estar en la PUC era mi espacio más seguro, me sentía en familia porque podías ver también a otras personas de la comunidad LGTBI expresándose libremente, abiertamente, sin miedo a nada. Em, y bueno, mis compañeros y compañeras de la universidad, bueno, eran personas educadas, informadas del tema, entonces es mucho más fácil visibilizarte y abrirte y decirte, oye, mira, he descubierto que soy así, ¿no? Claro, no fue a la primera que lo descubrí y que voy a contar al mundo, no fue como paso a paso ir aceptándome, y cada amiga le iba mencionando, y realmente sentí el apoyo incondicional de cada una de esas personas, a la cual agradezco un montón. Entonces, y que además a partir de esta aceptación mía comencé también a conocer personas de la comunidad que civilizaron de manera abierta. Caso diferente fue el de mi familia, ¿no? Creo que los primeros que en mi familia que supieron fueron mis primos más cercanos, que son como mis hermanos, y que al decirles a ellos en realidad sí lo tomaron súper bien. De todas maneras igual hay
esta mirada de, pero ¿lo has pensado de verdad? Ujú, ¿Estás ujú. segura? Sin embargo, siempre estuvieron ahí, me apoyaron, es más, conocieron a las primeras personas, las primeras parejas con las que estuve, y lo tomaron súper bien. Y ahora el problema es casa, ¿no? O personas adultas. Sí. Recuerdo que mi mamá lo descubrió, que claro, yo en esa época ya tenía novia, y salía, le decía que me iba a ver con mis amigas. Si bien no sentía que le estaba ocultando, sentía una disociación medio extraña porque no me sentía mal, em, por, por ocultarle, porque yo tenía en la cabeza que gradualmente le iba a decir, porque mi estructura de personalidad es siempre habla, no me puedo ocultar las cosas, es como Ujú. siento la libertad o la necesidad de ejercer mi libertad, y cuando siento un espacio donde no la puedo ejercer, desvarío. Pero bueno, entonces yo ya tenía planeado decirle, y en mi cabeza estaba, bueno, ¿no? ¿Cómo mi madre no va a poder aceptar algo que yo realmente estoy feliz? Porque me sentía súper feliz, me sentía llena de emociones bonitas, tenía un montón de bienestar, y en mi cabeza esta ecuación de tu familia se tiene que emocionar y sentir feliz, y tú estás feliz y no importa nada más, era lo único que estaba en mi cabeza, ¿no? Pero bueno, no lo tomó tan bien, porque claro, mi mamá es absolutamente católica, no radical, pero de hecho eh, sí fue un duro proceso para ella de descubrirlo, porque vio fotos mías en mi computadora, que probablemente habrá sido inconsciente yo haberlas dejado así de manera tan visible. Yo para esa época estaba también yendo a psicoterapia, tenía psicoterapia psicoanalítica, eh, así que tuve el privilegio, ¿no?, de tener un acompañamiento profesional, la cual guió mis decisiones, la cual guió también mi sentir, ¿no? Porque muchas de las personas se sienten culpables al salir del closet con sus familias, y se sienten culpables por lo que es, ¿no? Entonces tú dejas de aceptarte y decir algo solamente porque el otro le puede caer mal, pero ya el sentir del otro ya no es tuyo, ¿no? Tú no puedes controlar cómo lo va a tomar tu familia, si lo toma bien, lo toma mal, eso ya escapa fuera de tu control. Y eso fue algo que yo logré entender, ¿no? Ya cómo se siente el otro es una chamba o un trabajo que la otra persona tiene que desarrollar, si es que quiere hacerlo, y si se quiere seguir en esa postura, bueno, seguirá en esa postura, pero yo no voy a cambiar por el otro, porque es mi identidad y es como yo me identifico, y genera parte de mi bienestar, ¿no? Estamos hablando de cosas inmorales o, no ilegales, que ahí de repente la cosa cambiaría, pero no puedo dejar de hacer cosas, ¿no? O de identificarme y hacer el ejercicio de mi libertad, que no daña a nadie, simplemente porque el otro se va a poner triste, no lo acepta. Entonces, a mí me quedó sumamente claro eso, que lo aprendí en psicoterapia, y, y claro, fue difícil, pero bueno, yo igual seguía saliendo, y mi mamá habrá ido un par de veces a mi psicoanalista, y creo que la preocupación de toda familia es que no se aleje, ¿no? Que tu hijo o tu hija no se aleje de ti, de tu familia, que no que deje de compartir cosas, vivencia juntas, juntos. Entonces creo que esta necesidad o este miedo de mi madre de perderme finalmente, porque que alguien que no se sienta aceptado y tiene la personalidad de, bueno, si no me siento aceptado acá me voy, podría correr el riesgo de no tener la misma frecuencia que tengo ahora con ella, si no lo hubiera aceptado como ahora ya. Ahora todo es diferente, pero claro, pasó como 7 años más o menos, o 8 años para estar donde está ahora, donde yo puedo contarle abiertamente de mis parejas, interactúas con ella, ¿no? O tenemos cenas familiares, eh, y ya es mucho más, es un poco más fácil, pero todo este proceso ha sido duro, ¿no? Porque igual me imagino que habrá sido también, y si bien no puedo controlar o decir cómo el otro lo va a tomar o sentir, sí puedo ser empática, ¿no?
puedo poner en su lugar desde todo este constructo católico histórico y que por suerte su interés de ella fue querer educarse. Pero sin embargo, para mí esos 3 primeros años o 4 años fue bastante complejo porque a pesar de que mi mamá sabía, ¿no?, cosas, igual dentro de mi familia habían comentarios homofóbicos, los cuales yo no compartía y también me sentía absolutamente ofendida. Recuerdo que una vez, creo que fue por lo de la marcha de la comunidad LGTB, que un tío mío dijo, calificó a la comunidad como aberraciones, ¿no? Son aberraciones. Y yo me quedé impactada y creo que dije un montón de cosas y era pleno almuerzo y mi madre estaba golpeándome con el pie abajo como diciendo, oye, ya párala. Em, y sí, o sea, yo sentí que hubo 1, 2, 3 años que en verdad tenía que estar sometida a silenciarme, a pesar de que no lo hacía así, o sea, finalmente estaba mi voz, pero no sentía que era un espacio seguro dentro de mi familia, así que dejé de ir a reuniones familiares, porque no quería exponerme a un comentario homofóbico, Claro. eh, y que me afectaba, ¿no? Personalmente me afectaba, aparte de que no estaba de acuerdo, me afectaba personalmente. Pero bueno, mi psicoterapeuta me ayudó un montón, y le ponía nombre, recuerdo que cuando le conté sumamente furiosa, al día siguiente me tocaba terapia y me dijo, tú sí eres un sociópata. Entonces yo claro, tenía a alguien profesional que era un referente de liderazgo para mí y que todo lo que me decía para mí era ley, ¿no? O sea, Ajá. Sí. entonces el proceso fue mucho menos doloroso de lo que hubiese sido si no hubiera tenido una persona profesional al lado, ni un círculo de amigos y amigas que me dieron un soporte importante en mi vida para aceptarme y quererme y ver cómo también ellos tenían amigos y amigas o familiares que eran de la comunidad LGTB y sus familiares los aceptaban, ¿no? Sí, y yo creo que una de las preguntas aquí es cómo empezar a que esto ya no se vea como un tema ajeno, un tema exclusivo, un tema raro, porque justo ayer también estaba escuchando algunos testimonios, ¿no? De personas y su proceso de salir del closet. Entonces, hay algunas personas que siguen diciendo, oye, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Estás seguro? Y si bien sabemos que salir del closet es un paso súper importante de aceptación, pero no realmente con los demás, o sea, no por decirle a los demás, oye, salí del closet, tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos, porque tenemos que ser conscientes que tal vez eso es más como para entendernos y empezar una vida en la que nosotros aceptamos nuestra identidad sexual o nuestra orientación de género y no nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. Pero ¿por qué tú crees súper importante de que se tenga que oficializar, no sé, la noticia con nuestros amigos o familiares? ¿Y cómo de cierto modo podemos empezar a normalizar esta idea de que, oye, soy bisexual, oye, soy homosexual, y de que las personas tal vez no se sorprendan y nos digan, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Estás súper segura? Y simplemente lo tomen, ah, ya, bueno, como una cuestión de oye, me gusta el jugo de fresa, ah, ya, está bien, a mí me gusta esto. Entonces, ¿cómo tú crees, cómo tú sientes esta idea y cómo crees que de cierto modo empecemos a normalizar el hecho de que alguien nos diga, oye, soy homosexual, oye, esta es mi identidad de género, y tomarlo como una idea normal en lugar de cuestionarnos o sorprendernos o tal vez, no sé, hacer ese tipo de preguntas? Sí, justo algo que mencionaste desde que inicia por la aceptación, me parece básico, significativo, porque no solamente es importante darnos cuenta de finalmente cuál es nuestra orientación sexual, ¿no? O nuestra identidad de género, sino que al aceptarlo, ¿no? Nos debe generar bienestar, porque muchas de las veces, y eso sucede, o por ejemplo a mí me sucedió a inicios, a pesar de que yo estaba sumamente decidida y de una manera no me sentía culpable ni nada, y visibilizaba abiertamente mi orientación sexual en la universidad. Sí tuve un proceso que luego lo identifiqué, era que finalmente a veces nosotros mismos o la parte de la comunidad podemos ser homofóbicos con nosotras mismas. ¿Por qué? Porque yo me sentía de una manera una persona rara, ¿no? Como si Ujú. la otra persona de repente se daría cuenta y supiera que
es lo clásico, ¿no? De que las personas piensen que porque es de repente lesbiana, le gustan todas las chicas, y si un chico es gay, le gusta a todos los chicos, y amigo que Ujú, tengas se está acercando porque tiene una afección erótica, ¿no? Entonces, y yo inconscientemente me comencé a alejar de las personas porque sentía que podían, pensaban, ¿no? Que por mi orientación sexual mis intereses al acercarme a esas personas eran otros, ¿no? Eh, mm, y que luego ya vas aprendiendo, pero conoces mucho más, pero creo que en este tema de aceptación también es, visibilizar y sentirte cómodo con otras personas que no sean la comunidad. También me pasaba que solamente quería parar con gente de la comunidad y de una manera generar una especie de que luego ahora ya lo identifico de miedo con la comunidad hetero que para no sentirme juzgada. Entonces, claro, de repente vas buscando espacios seguros, ¿no? En esta ujú. construcción vas buscando espacios seguros donde no te expongas a- a la crítica o al verte como si fueras algo raro, un espécimen. Em, pero creo que cada persona va encontrando y explorando cuál es su proceso más idóneo de aceptación, de visibilización y que finalmente generar espacios seguros, porque es un tema de espacios seguros, ¿no? Yo no me sentía cómoda con otra gente que no sea de la comunidad, porque para mí no era un espacio seguro, para mí era, tener que aguantar, ¿no? O estar nerviosa o ansiosa por escuchar algún comentario homofóbico, que para mí un comentario homofóbico también es, oye, no seas marica, ¿no? O algo así, o Sí. estás llorando como una nena, no sé, Ujú. que para mí el lenguaje es sumamente fundamental porque es la construcción, ¿no? Muestra el mundo interior de cada persona, muestra tu subjetividad, cómo tú te expreses, puedes definir finalmente, o dar, un rezago de cómo es esa persona. Entonces, creo que generar los espacios seguros, visibilizar, hablar y cuestionar al otro, ¿no? Cuando está realizando algún comentario que sabes que puede afectar a alguien de la comunidad, pero puede estar en un grupo de amigos y amigas y tú no sabes finalmente quién está llevando toda esta procesión por dentro, quién está en todo este proceso de autoconocimiento, de exploración, de duda, y quedarte callado de una manera te hace aliado, ¿no? Te hace aliado a esa persona agresora, a esa persona homofóbica. Entonces el silencio no es un buen aliado. Lo que tendríamos que hacer es hacer agentes de cambio, ¿no? Intervenir en esos espacios, intervenir que la otra persona sepa que ya no es un espacio seguro para sus agresiones o sus comentarios de odio, y va a pensar dos, tres veces antes de decir un comentario si sabe que tú estás ahí porque no le vas a seguir el juego, no le vas a seguir el circo, ¿no? Que es muchas veces que esto pasa, ¿no? Que uno piensa, y era uno de los debates que tenía con mi mamá, es el tema de el derecho a opinar, ¿no? Entonces, si tu opinión tiene un contenido, un comentario de odio, ya no es una opinión, ya no es válido, no debería darse, eh, tu derecho de libre expresión ya no es tu derecho, porque mientras que tu derecho transgreda el derecho de la otra persona, y ya automáticamente, este, la lógica elimina, ¿no? El derecho del otro a agredir. Entonces, ahí creo que hay que diferenciar qué es una opinión, que además que una opinión no es una creencia, y cada vez que diga una opinión, y para mí es un debate interminable, es, en qué postura, en qué enfoque, en qué concepto te estás basando para desarrollar toda tu idea, ¿no? Entonces muchas veces nosotros damos un comentario basado en creencias, y bueno, acá generalmente son creencias católicas, Sí. eh, para fundamentar una posición, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser agentes de cambio de nuestros espacios, ¿no? Para asegurarnos que estos espacios sean espacios seguros y sí, sí, Ujú. creo que eso es lo más sencillo, ¿no? Que es del día a día, que lo puede hacer cualquier persona del día a día, si seas activista o no, puede generar espacios seguros para cualquier persona. Agnes, y justo con lo que habías mencionado de que cómo esto se relaciona, o sea, los comentarios que
se realizan a partir de una posición católica y que tal vez están transgrediendo los derechos de las otras personas al momento de que los ofendemos o tratamos de juzgar. ¿Tú qué opinión tienes acerca de esa, más que todo de esos discursos que se realizan desde la opinión católica o de este prejuicio que hay de que las personas que son homosexuales, que son bisexuales, que se identifican con otra orientación o identidad de género que sea diferente a la heterosexualidad, que no pueden pertenecer a la religión, que son ajenos no sé, a la vida católica o a cualquier otra religión simplemente por el hecho de ser homosexuales? Porque es algo que me sorprende bastante. Eh, Porque a pesar de que ahorita yo no tenga apego a alguna religión, yo antes sí lo tenía, entonces por este mismo hecho yo leía bastante los libros, ¿no? Del catolicismo y todo. Y algo que me llamó la atención y que siempre lo recalco es de que explícitamente el catolicismo te dice que desde una posición de persona católica no puedes juzgar a nadie por eso mismo, ¿no? Por no decidir ser heterosexual. O sea, es más, aún siendo católico no lo puedes hacer, pero en realidad hay personas que se basan en la Iglesia Católica para hacerlo. Entonces sí quería preguntarte tu opinión sobre esto porque me parece algo irónico, ¿no? Que las personas que tal vez sean católicas y se basan en emitir su opinión a eso, realmente no conozcan lo que dice la religión sobre el tema, ¿no? Y que no te discrimina por tener otra, por identificarte sexualmente de otra forma, ¿no? Sí, particularmente soy muy religiosa, iba a decir, soy muy respetuosa con las religiones en general, ¿no? Porque em, yo lo veo así, es una cultura, el catolicismo es una cultura, el cristianismo es una cultura, el islam es otra cultura, ¿no? El budaísmo, etcétera. Entonces, como las diferentes culturas, cuando tú vas a otro país, a otra comunidad, a otra región, tiene otras costumbres, que están alabando a la Pachamama, a Dios Inti, y lo vemos con mucho respeto, ¿no? Desde ese punto a mí me parece que las religiones se tienen que ser vistas como tal, ¿no? Que es una cultura y las culturas se respetan. Em, Ahora, si bien el catolicismo históricamente eh, ha perpetuado diferentes agresiones, ¿no? A diferentes colectivos desde la colonia con la comunidad afroperuana y desde los indígenas, ¿no? Eh, con esta evangelización que los llamaban y que finalmente extirpó cuáles eran nuestras verdaderas creencias, ¿no? Que era lo del dios Inti, la adoración a la Pachamama, para la tierra, el tema de la agricultura. Mm, Creo que a nombre de Dios se han realizado demasiadas atrocidades, pero no toda la Iglesia Católica Ujú. tiene ese comentario de odio, ¿no? Hay diferentes corrientes, desde los Opus Dei, desde los dominicos, franciscanos, jesuitas, que en realidad entre todos varían de discurso, ¿no? Varían de discurso y no todos tienen este concepto fundamentalista porque este discurso es la extrema radical fundamentalista del catolicismo. Y hay asociaciones también cristianas, de evangélicas, por ejemplo, cuando vas a la marcha LGTB, ves a un grupo de evangélicos cristianos de la comunidad LGTB y tiene ahí su pastor, y también lo mismo el catolicismo, ¿no? Con esta teoría de la liberación del padre Gutiérrez, que ha sido también perseguido, estaría ofendiendo de repente a gente de la comunidad LGTB que sí es católica y, y bueno, y respetamos sus creencias, ¿no? Pero, pero sí, visiblemente, y yo también es más, era uno de mis argumentos de cuando llamaban aberración a la comunidad LGTB dentro de mi familia, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso si Dios es amor? Hay varios mandamientos de por sí, que ama a tu prójimo como a ti mismo, y no le puedes llamar a tu prójimo diciéndole aberración, ¿no? Y Exactamente. para mí son temas políticos, ¿sabes? Son temas políticos, son temas ya, yo creo que ahí está involucrado, no sé si Dios, sino más la manipulación del hombre de querer ejercer e imponer una lógica, ¿no? Creo que desde pequeños nos van imponiendo lógicas y que cuando ya eres grande
si tienes la educación y el privilegio de educarte, en realidad puedes tener esta herramienta de construir esta lógica impuesta que desde pequeños está, ¿no? Por eso pues, todo este tema de sacar el curso de religión de la currícula, porque es una lógica impuesta que en realidad es libre albedrío de cada persona, ¿no? Y además que el gobierno, somos un gobierno laico. Entonces, por último, también tendríamos que poner, no sé, la cultura islámica, ¿no? Porque es la catolicista, la católica. Eh, entonces, creo que cualquier lógica impuesta, si sea de derecha, de izquierda, de centro, lo que fuese, no genera Ujú. bienestar, va en contra de la libertad de derechos, ¿no? Y, y bueno, en realidad, como son fundamentalistas, no tenemos muchos argumentos para dar, porque para ellos y ellas es como un axioma, ¿no? Es un axioma de fe que es indebatible, que es irrefutable. Es como el 1 más 1 es 2, o sea, no hay más, ¿sabes? No hay más. Así si venga un Ujú. científico con PhD y todos los posgrados del mundo, que es 1 más 2, y yo ahí me voy a cerrar de ley hasta la muerte. Entonces, no hay mucho espacio de debate para fundamentalistas porque eh, sus mismas creencias inflexibles y rígidas no les va a permitir conciliar ni entender al otro, ¿no? Y en realidad no se busca tampoco cambiar la forma de pensar porque estaríamos contradiciendo nuestra misma lucha, ¿no? Está bien, tú puedes pensar que eso es enfermedad, puedes pensar que la gente es una aberración, tú piénsalo, pero no pretendas que este comentario se fomente, se visibilice y mucho menos sea parte de una política o sea, parte del Estado, la forma de gobernar de una sociedad, porque somos un Estado laico, si no vamos a ser una teocracia, eh, casi como los países islámicos, ¿no? Desde que son teocráticos y todo se legisla desde lo que dice el Corán y desde ahí parten todas las políticas y programas que se desarrollan, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el gobierno debería regular la libertad de culto, no, regular, yo no estoy diciendo de prohibir, sino porque me parece importante, porque hay estudios que también revelan que la religión genera bienestar, ¿no? Porque te da una fe, te da una visión de esperanza al más allá, y psicológicamente eso a cualquiera le genera bienestar por esa incertidumbre de la muerte que no, gente no sabe qué es y no sabemos qué es, entonces da una explicación que esta vida trasciende a un algo y esto nos genera un bienestar psicológico. eh, si no, todo el mundo estaría deprimido, ¿no? Tipo Nietzsche. Pero, pero creo que las religiones bien llevadas pueden sumar de manera espectacular a las políticas y programas del gobierno, ¿no? Ujú. Pero bueno, es importante regularlas para que estos comentarios de odio no se sigan fomentando, ni desarrollando, ni recaudando más adeptos, que en realidad eso es lo que más tenemos, ¿no? Que más personas, porque lo que hace la religión es identificar estas necesidades o estas carencias psicológicas, porque te da una visión de vida, ¿no? Y generalmente son poblaciones vulnerables, son colectivos de nivel socioeconómico bajo que no tienen una educación de por medio y que cualquier persona que le venga a dar un futuro maravilloso, pues te vas a coger, y además que las religiones están ahí en su día a día, te falta algo, va y te dan un tarro de leche, ¿no? Te involucran, hacen sentido de comunidad. ¿A qué persona no le gustaría sentirse parte de algo, no? Sentirte Ujú. parte de algo es que tus necesidades también son mis necesidades y te voy a hacer algo para ayudarte. Y ahí el gobierno, claramente, eh, o las políticas, no están cubriendo, o sí hay políticas, pero no se ejecutan como deberían ejecutarse, no llega a la sociedad, Ujú. y es algo que, bueno, que en realidad no vamos a cambiar del día de la mañana y que se verá eh, en- a través de los años, ¿no? Sí, yo creo que ahí influye mucho y por eso es que creo que es tan importante el hecho del activismo y como tú dijiste, de no quedarnos callados simplemente cuando alguien hace un comentario que está ofendiendo, que está juzgando y
prácticamente está utilizando la religión para basarse de algo y tienes, o sea, me pareció muy, muy acertado tu opinión de que nos hemos acostumbrado a que ya la religión católica se ha establecido y que es para todos y lo fomentan en el colegio, ¿no? Por el mismo hecho de que llevemos clases de religión católica y que toda la mayoría de estudiantes tengamos que llevarlo y los que no son católicos pues están en la clase pero no participan, pero en realidad, o sea, ¿dónde estamos dejando la libertad de escoger, la libertad de poder de Un culto, sentir y claro. de hacer, ajá, y creo que eso tiene mucha influencia después en lo que de cómo vamos a formar nuestras opiniones si si la misma política o el mismo Estado promueve que tengamos tal vez una educación basada no solamente en lo católico, sino también me refiero, por ejemplo, ¿por qué no incluyen clases que sí nos van a fomentar tomar decisiones acertadas como la libertad sexual, como no nos dan información acerca de eso, acerca de cómo llevar una mejor vida sexual, cómo tener una mejor estabilidad emocional? O sea, no promueven en realidad el hecho de que nosotros podamos tener esta libertad de opción y este bienestar, que eso sí debería ser promovido. Entonces, yo también, Agnes, te quería preguntar sobre cómo podemos empezar como padres, adultos, adolescentes, a romper con este estigma, ¿no? Y esta connotación negativa cuando hablamos de nuestra orientación sexual, de la homosexualidad, de la bisexualidad, porque como tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Ningún ser humano nace odiando, nace no aceptando a alguien por sus diferencias. Todo se aprende desde el enfoque que tenemos en nuestro entorno. Entonces, hay muchas personas aquí que son padres, son adultos, que nos escuchan, son parte de la audiencia y, y realmente tienen un impacto en lo que los jóvenes ahorita podamos sentir y nos podamos identificar, ¿no? ¿Qué consejos podrías darle a que ya desde nuestra casa, desde nuestros hogares, desde nuestro entorno, podamos romper con este estigma, ¿no? Porque yo creo que vamos a tener que tomar mucho valor y mucha decisión, determinación para poder empezar a cambiar esto y tal vez esto nos cueste perder amistades, alejarnos de algunas personas, porque eso está, o sea, hay mucho trabajo por hacer. Entonces sí quería saber tu opinión sobre eso, ¿no? Sí. Em, bueno, en general, justo últimamente, hace unas semanas vi en unos referentes feministas y de la comunidad LGTB o de poblaciones vulnerables, vi que estaban promoviendo la traición. ¿Y cómo es esa figura? Es que mencionaban que ser aliado o aliade es simplemente decir, oye, yo no soy machista, o yo no soy homofóbico, oye, yo no discrimino a las personas de la comunidad LGTB. Ya, pero eso no basta, porque estás en una posición pasiva, ¿no? El que no hago algo, entonces por no hacer la conducta que está que está calificada como negativa, como homofóbica o como discriminatoria, eso no te libera de responsabilidad, ¿no? Entonces es una figura bastante interesante, ¿no? De también cómo es nuestro discurso, es el reflexionar qué estoy haciendo, para qué, ¿no? ¿Cómo empezar con esto? Y lo que decían, traición, porque necesitamos traidores y traidoras del sistema. Es decir, creo que estar dentro del sistema, y como mencionaba antes, visibilizar estos comentarios, pero siendo parte del sistema. Por ejemplo, yo tengo un montón de amigos y amigas que son gente de la comunidad católica de derecha, fundamentalista, sumamente radical. También tengo amigos que son casi pastores evangélicos, casi con los de mis hijos no te metas. Y, y esa es mi estrategia, ¿sabes? Es meterme dentro del sistema y estar dentro del sistema e ir metiéndole mi chip social y mi discurso en este discurso con amor y también con educación, ¿no? Porque el otro finalmente también, eh, por un tema de vínculo amical, es querer que el otro te entienda y tratar de entender al otro, pero yo estoy dentro del sistema y mi idea es justamente que a pesar de que piensen que soy aliado, finalmente con mi discurso, ir deconstruyendo interviniendo sus espacios, ¿no? Entonces, ahí el enfoque sería no en el rol de no hacer
la conducta que es discriminatoria o mal vista, sino en qué estás haciendo tú para generar espacios seguros, qué estás haciendo tú para finalmente ser ese aliado o aliada que mencionas que eres, tanto con tu familia, en tu trabajo, en la calle, en el día a día, en el carro, en el bus. No creo que eso es un tema de formación de valores y que más allá de los constructos, si desde pequeñitos en vez de religión tenemos clases de ética, eh, con este tema de saber cuáles son los valores ambientalistas, valores humanistas, que finalmente nos agrupa a todos en lo que somos seres humanos, ¿no? Eh, Creo que el mundo cambiaría un montón. Y asimismo también la importancia de visibilizarnos en nuestros espacios es que, o sea, de visibilizar en el sentido de decir nuestra orientación sexual de manera libre, es también ser referentes de otras personas, ¿no? Ser referentes de que alguien de repente dentro de tu círculo no se ha aceptado a sí mismo, aún está en todo ese proceso de salir del closet, y al ver que tú y ya te liberaste, ¿no? Y lo dices tan tranquilamente, tan libremente, que le puedes generar esa confianza y la apertura de decirte, oye, mira, yo también soy así, ayúdame, ¿no? Hay cuántas personas que necesitan ayuda pero no lo dicen porque creen sentirse que pueden ser juzgados o no juzgados. Una mamá de un amigo mío que quiero mucho, bueno, su mami ya falleció, pero recuerdo que él durante mi proceso de autoconocerme me contó, su hermano es gay, y me contó que su mamá, para fomentar esta educación a la comunidad LGTB, cuando escuchaba que sus amigas decían un comentario homofóbico, le decía, yo soy lesbiana, de arranque, ¿no? Y la señora decía, ¿pero qué? ¿Cómo? Sí, yo soy lesbiana. ¿Acaso calza? Yo soy todos los comentarios que has dicho, ¿no? Soy todos esos adjetivos peyorativos que has mencionado, y como que irrumpe, ¿no? A mí me parece espectacular la forma en que su madre intervenía en su círculo de Wow. amigos, en el círculo donde decía, ¿no? Entonces, no juzgues, no juzgues, es como que es esta visibilización del estigma que se tiene de repente con las lesbianas y con los gays, con algunos adjetivos peyorativos, y al tú mismo nombrarte, y por eso es que hay varias activistas que asumen el rol de la comunidad LGTB, pero solamente por activismo, no necesariamente es porque se identifiquen como tal, porque lo que se busca es visibilizar, ¿no? Y mira, y mostrar que eh, son personas que tienen educación, son personas que están trabajando, que tienen muchos éxitos, que no son tristes mentes, que tienen un montón de bienestar, que son felices en sus casas, que sus familias las aceptan, y que pueden ser mucho mejores que un montón de personas católicas o cristianos o religiosas que van todos los Sí. domingos y que finalmente no tienen una vida coherente entre su discurso y su acción, ¿no? Sí, pero creo que yo lo resumiría en hacer algo, no en quedarte en que no eres tal cosa o no haces eso, sino qué estás haciendo tú, qué es lo que necesitamos, ¿no? Que finalmente se refleja actualmente en el día a día en nuestro país y verdad en la mayoría de países, que la gente solamente se lava las manos y dice, oye, pero yo no lo hice. A mí no me juzgues así, a mí no me etiquetes Ajá. así, pero eso no basta porque también tu inactividad suma al no cambio, ¿no? Entonces lo que queremos es gente que actúe, no que esperes, actúa. Si quieres un cambio, no esperes, tienes que hacer algo. Y eso es algo, empiezas de las cosas más mínimas, ¿no? Sí. Y justo como vinculando este tema de no, el hecho de no quedarnos callados, o sea, si queremos apoyar a la comunidad LGTB más, a pesar de ser heterosexuales, y decir que, yo no soy homofóbico. Entonces, si no lo eres, también significa no callarnos, o sea, no guardar silencio cuando vemos que nuestros amigos hacen esos comentarios, que nuestros padres hacen esos comentarios, o sea, tratar de hablar y de dar nuestra voz para poder también ir rompiendo con ese estigma, ¿no? Y justo algo de lo que pensé fue las redes sociales ahora, porque particularmente, o sea, yo entro a mi Facebook y veo un montón de como memes, como se dice, memes hablando Ujú. homofóbicos, sexistas, machistas, y de verdad que yo lo dudo mucho porque yo digo, me voy a estar peleando con todo el mundo respondiéndole en los comentarios, oye, no sé cuánto,
¿por qué haces este comentario machista? O sea, con lo que yo sé desde mi información, desde ser una adolescente informada que no busco juzgar sin antes conocer y que sé que mi opinión va a estar bien, debería darla, o sea, debería responder estos comentarios, estas publicaciones que fomentan el sexismo, el machismo, la homofobia. ¿Qué es su opinión? No, muy buena pregunta, me parece espectacular. Yo escojo mis batallas, ¿sabes? Hay batallas en el cual yo sí quiero poner mi energía, pero también hay batallas que tú decides, ¿realmente quiero poner mi energía en esto? ¿No? O para esta persona. Entonces yo creo que ahí a cada persona, antes por ejemplo ya cuando tenía los 20, yo sí me iba con todos los debates filosóficos de la vida, a quien sea que venía le ponía las cosas en Facebook y me metía en un montón de debates y no paraba de comentar y habían 100 comentarios debajo de una publicación. Pero, pero lo aprendes, ¿no? De en qué espacios es más relevantes, no sé, en el trabajo. Con eso no digo que si estás en Facebook lo dejes pasar, pero mira, es esa persona realmente tú la conoces, ¿no? Realmente tienen un vínculo afectivo, le podrías decir, se lo tienes que poner como comentario o le mandas un mensaje, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Visibilizar tu conocimiento o quieres educarlo? ¿No? Porque también hay que tener criterio en cómo, este, cómo Ujú. comentar, ¿no? Cómo hacer nuestra Sí. intervención, todo con la mirada, no de pelearnos, ¿no? Sino con esta, que esta era mi mirada antes de joven rebelde, revolucionaria que quería cambiar a todo el mundo, pero luego me di cuenta que nuestra mejor herramienta es educar. Entonces, desde la educación, de esta mirada de darnos o ponernos el empoderamiento de que cada persona tiene la habilidad y el poder de educar al otro, es de cómo tú educas al otro, imponiendo, peleándote, con odio, y estás yendo en contra de un comentario de odio, pero tu comentario también está con carga con carga negativa, no sé, yo valoraría un montón de variables. Si es alguien a quien yo tengo mucho afecto, mm, de acuerdo a lo que ha comentado, él se lo podría escribir o por mensaje, por inbox, o le doy un comentario, dejo mi comentario ahí y ya di mi comentario y de ahí sí me responde o no, bueno, ya está, ¿no? Tampoco no pretendemos que vamos a cambiar la forma de pensar, sino visibilizar oye, por si acaso no tienes un espacio seguro, ¿no? O simplemente no dándoles likes, porque claro, hay algunos memes que en realidad tienen este mensaje implícito, subliminal, de que la gente dice, ay, pero no, no es racismo o no es homofobia, pero sí es, pues no, sí es porque Ujú. finalmente la identidad de una persona, la orientación sexual de una persona, el color de piel de una persona, la etnia de una persona no es motivo de tu burla, no debe ser motivo de la burla de nadie. Entonces, y si es el motivo de burla de alguien, entonces termina siendo discriminatorio. Sí. Pero claro, eso tú lo ves cuando ya te comienzas a desconstruir, cuando te informas, pero no es fácilmente ver. Entonces, de acuerdo a los comentarios, de acuerdo a las publicaciones que yo vería qué estrategia dar, ¿no? Porque finalmente también los demás pueden ser considerados como víctimas, porque históricamente desde la niñez y sus familias y su contexto, pues están rodeados de estos estímulos, ¿no? Tampoco le podemos pedir mucho a alguien, no sé, a alguien de una familia del Opus Dei, imagínate, que ha crecido así y que luego ha participado a diferentes programas, talleres todos los fines de semana y le ha metido todo este chip y este discurso homofóbico, Ujú. no podemos pretender que a los 30 años, con un comentario de nosotros en Facebook, cambien, ¿no? Sí. Entonces, yo a algunas personas las veo como víctimas Ujú. por el mismo contexto en que han pasado y me acerco a ellas desde, desde esa mirada, no desde que me está agrediendo, sino, Ujú. brother, te entiendo, ¿sabes? Entiendo que ni siquiera te des cuenta que lo que tú estás diciendo no es tuyo, es un chip que te han metido aprendido y que ahorita solamente eres un robotito para Ujú. replicar todo lo que has aprendido. Entonces, yo creo que hay que escoger las batallas, hay que ver bien con qué cosa vas a comentar, sobre qué publicación es, realmente se lo tienes que comentar.
tipo libremente, o sea, abierto, o le mandas un inbox, un comentario, o bueno, si finalmente te molesta también todas las publicaciones que hace, elimínalo, ¿no? Ujú. Ya tus elecciones amicales también hay que tener el valor de decir, oye, ¿sabes qué? Tu amistad ya me parece tóxica. eh, y creo que mucho el tema de los valores, hay personas que tienen tus mismos valores y que si no las tienen y ya comienzan a agredirte, pues es mejor desvincularte, ¿no? Sí, yo creo que es un súper consejo, de verdad, porque yo sí estaba muy confundida con el tema y no lo veía desde la perspectiva que tú acabas de mostrar ahorita, que en realidad son víctimas también, son víctimas de haber crecido en un contexto que no ha dejado construir una opinión, sino que la ha impuesto. Y yo creo que también, de cierto modo, hice la pregunta refiriéndome un poquito a cómo, si es que sí, o sea, nosotros destinamos a quienes damos nuestra energía y si es necesario responder o no, porque no es de que tu comentario vaya a crear un impacto en las personas, pero entonces, ¿de qué forma en las redes sociales, porque ahorita no tenemos contacto con nuestras amistades físicos, a través de redes sociales podemos tratar de educar a las personas acerca de este tema y tratar de poco a poco hacer esta promoción de que sí, o sea, que la homofobia no simplemente decir no, no soy homofóbico, pero promueves comentarios entre tu grupo, o sea, ¿cómo podemos crear nosotros desde ahora un impacto a través de las redes sociales? Yo creo que visibilizando contenido, sí, visibilizando los contenidos de referentes de la comunidad LGTB, ¿no? Porque a veces más o menos así como lo que sucede con la comunidad afroperuana, ¿no? De que si bien hay varias personas que emitieron un juicio a favor de la comunidad afroperuana, pero las personas que terminan hablando son casi caucásicas, entras en contradicción porque las voceras o el vocero sigue siendo una persona blanca que da voz a una persona afroperuana. Entonces lo que se busca ahí es que las personas en general visibilicen referentes de la comunidad LGTB o páginas de la comunidad LGTB, ¿no? Que visibilicen qué es lo que siente estos referentes, su vida, su causa, que visibilicen las diferentes organizaciones en cuanto a cómo va la comunidad LGTB en cuanto a leyes, ¿no? A cuanto a ordenanzas. Ahora último no hace el Poder Judicial dio luz verde a todo el tema de identidad, de que las personas se puedan cambiar de identidad si son transgéneros, ¿no? Uh -huh. Pero la reunión ahorita acaba de apelar. Entonces creo que visibilizar estos temas, ¿no? Uh -huh. Eh, y además no solamente visibilizar porque está a tu mano o alguien lo publicó, entonces tú ya lo republicas, ¿no? El tema de visibilizar es tú también darte la chamba de educarte y Uh de -huh. investigar y de explorar. Ya, yo vi esta página, o buscar todas las páginas, ¿no? Yo siempre sigo todas las páginas que tengan que ver Uh con -huh. temas sociales en general, para informarme, o referentes sociales en general para seguir informando, y veo conceptos nuevos que lo describen y luego yo busco, googleo. eh, Creo que parte de la educación no solamente es republicar, sino lo que estás republicando, darle un sentido y que también te des la chamba de buscar estudios, artículos, conceptos, porque con un artículo nomás o con un post de Facebook no es suficiente para que tú tengas o puedas armar un argumento o un discurso, ¿no? Con el que puedas, que sea tu, tu mejor arma, tu mejor escudo para educar al otro, ¿no? Entonces, la importancia de educarnos en los conceptos, en los enfoques, no solamente saber que ser parte de la comunidad no es malo, sino es bueno, no solamente basta saber con que hay que aceptarlos, no, eso no basta. Eso no basta porque no te da herramientas ni recursos para armar tus argumentos, ¿no? Lo que sí basta es que te des la chamba de buscar sobre los conceptos, de buscar estudios, de buscar referentes que te expliquen. Ahora hay un montón de, ya las personas que de repente no les gusta mucho leer y que son más auditivas, tienes
o que son más audiovisuales, tienes YouTube, busca comunidad LGTB, referentes, busca referentes en Google y personajes y búscalos en YouTube y cuando estés en el carro, cuando estés, no sé, antes de dormir, te puedes poner a escuchar, ¿no? Su discurso. Entonces creo que hay diferentes Ujú. medios para todo el tipo de personas, para que no solamente publique, ¿no? Pero la cosa no es publicar, porque si no te terminan siendo parte del montón, sino Sí. que lo que estés publicando te enteres de qué trata realmente, de qué son esos conceptos, qué más puedes aprender y que vayas armando tu propio concepto para cuando tengas la necesidad de utilizarlo y generar los espacios seguros, pues no solamente digas, oye, hay que aceptar a la comunidad LGTB y te quedes sin argumento y finalmente te frustres porque la otra persona te va a venir con un argumento dogmatizado y te quedaste ahí, ¿no? Como que, ya, pero hay que aceptarlos. Entonces, carecemos de Ujú. educación. Creo que lo más importante, como mencionaba, es educarnos. Educarnos y tener esa mirada de educar al otro. No con la mirada de pelearnos, de decir, oye, tú eres menos, yo soy más. No, ¿sabes? Y creo que Ujú. el mundo no Sí. necesita que nos sigamos peleando, que nos sigamos escindiendo como seres humanos. En el Perú tenemos un montón de comunidades, un montón de identidades, un montón de grupos y colectivos, y justamente lo que busca el pluralismo es que no haya ninguna cultura dominante sobre otra, sino que todas las culturas, colectivos y grupos puedan convivir de manera no tanto de tolerancia, porque tolerancia implica también que estoy tolerando algo que me molesta, ¿no? Mm, Entonces, no debería exacto. molestarnos el otro, Sí. debería como que, ya, yo te entiendo, pero no lo acepto, pues te entiendo, ¿sabes? Te entiendo y por eso te estimo así y ya está, pero bueno, yo no lo voy a hacer porque yo no lo comparto, ¿no? Y ya está, pero creo que cuando logremos entender esto, que hay que entender la comunidad del otro, la cultura del otro y que vamos a coexistir toda la vida en un mismo espacio físico, Ajá. tenemos que estar unidos, pues hasta que no logremos hacer este eureka o este insight, creo que aún nos falta mucho por seguir desarrollando, pero bueno, estamos en camino, ¿no? Sí, wow, de verdad que no había escuchado las cosas desde esta perspectiva y me parece súper interesante de que este mensaje pueda llegar a muchísimos jóvenes que tal vez nos hemos tal vez desligado, ¿no? De lo que está sucediendo, de cuáles son las mejores formas de involucrarnos en este tema, ¿no? Y ya para finalizar un poco y ir cerrando este episodio, Agnes, cuéntanos finalmente cuáles son las experiencias que has podido vivir en el Perú, aquí siendo parte de la comunidad, ¿no? LGTBI y cómo es ser parte de esa comunidad, cómo es tener un activismo activo, por así decirlo, o sea, constante, porque yo siento que tal vez hay muchas personas que quisieran entrar a este mundo del activismo, ¿no? Tanto como heterosexuales, así como cualquier persona que ya haya salido del closet o que quisieras hacerlo. Entonces, ¿cómo es entrar a este mundo del activismo, contactarte con organizaciones, contactarte con personas que sepan del tema? Cuéntanos más sobre eso, ¿no? Para ya cerrar más que todo este tema. Sí, mira, yo creo que toda persona puede ser activista en su espacio, ¿no? En su espacio, en su chamba, con sus espacios de amigos, etcétera. Por ejemplo, una de las cosas que para mí creo que fue mi mayor logro fue en mi espacio de trabajo, de que finalmente es el tema del ADN y políticas y valores se incluyera también un punto en el cual visibilice el tema de la orientación sexual y la identidad, además del lenguaje inclusivo, y que fue una chamba en realidad de varios meses, ¿no? De fundamentar, encontrar estudios, armar un plan y de acuerdo a eso visibilizarlo eh, y proponerlo para que lo pusieran como ADN, porque si no lo visibilizan como política en un centro laboral o en un centro educativo, eh, no hay nada implícito, ¿no? Se tiene que visibilizar las posiciones, sobre todo de colectivos
de los colectivos más vulnerables, ¿no? Se tiene que visibilizar que en un lugar no se discrimina ni por cualquier color de piel, ni por religión, ni por orientación sexual, ni por cualquier otra índole. Que eso lo coloquen como política y nombrar el tema de orientación sexual, porque hay un montón de personas que dicen que ese concepto no existe, que no existe lo que es orientación sexual, y claro, ahí cuando ya eliminas ese concepto, también te estás eliminando eh, las personas homosexuales. Generalmente ese es el discurso de católico extremista, eh, porque ellos van desde esta nota más, desde un enfoque evolucionista del hombre y la mujer y la naturaleza. Por eso es la importancia del lenguaje en visibilizarlo, y en no quedarte callada en tus espacios, ¿no? Creo que cualquier comentario dentro de tu espacio laboral o dentro de tu espacio de amical, fundamentarlo y siempre, siempre, sobre todo no quedarte callada, ¿no? Creo que eso es lo que implica eso es lo que implica y lo que está más relacionado al activismo, el no quedarte callada y en hacer algo y en investigar y en educarte para que el otro finalmente pueda compartir tu idea, pueda entender tu idea y pueda darse cuenta que no es una lógica impuesta, sino que es un enfoque transversal que va a generar bienestar en todos los involucrados. Y para mí fue un año, creo, bastante complejo Ujú. que eso se logre visibilizar, por ejemplo, en mi institución, y se visibilizó y ahora todo es más visible, ¿no? Es más Ujú. verbalizable, se ha dado mayor visibilidad, y además que también personas que eran parte de la comunidad también se hicieron visibles, ¿no? Ujú. Al tener este ADN de la mano, te da pie a que las personas se sientan libres y con la confianza de generar este espacio, con la confianza de admitir libremente su orientación sexual. Entonces, yo creo que no necesariamente tienes que estar en un activismo porque eres parte de alguna organización o un Ujú. colectivo, ¿no? Sí. Creo que el activismo, como te mencionaba, se da en cualquier espacio, y tus logros lo vas a ir viendo poco a poco con tus amigos, con tus amigas, que luego antes te cuestionaban y ahora luego te preguntan, y bueno, eso en general, ¿no? Sí, yo creo que nos hemos relacionado mucho con la idea que tal vez, y también lo acepto de cierto modo, que el activismo es pertenecer a una organización y hacer marchas y hacer charlas. O sea, si bien es cierto, eso ayuda mucho porque es una forma también de concientizar y educarnos, pero es mucho mejor empezar informándonos para no brindar información que no es adecuada, informando nosotros mismos, inspirando con nuestras pequeñas acciones, porque como dijo Agnes, cuando uno empieza visibilizar mejor esto, a empezar a verbalizar más la situación, vamos a inspirar a muchas personas a que también lo hagan, ¿no? A que también se arriesguen a empezar a explorar más de ellos, porque creo que muchos de nosotros ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de hacerlo, ¿no? De conocernos más a nosotros mismos, y yo creo que una de las mejores formas es educándonos. La educación nos incluye, nos hace sentir mucho más parte de nuestra comunidad, y no simplemente decir, ya, yo acepto a la comunidad LGTBI y ya, ¿no? Sino también es incluir y empezar a normalizar y ayudar a romper con este estigma. Y de verdad, muchísimas gracias, Agnes, por todos estos consejos, ¿no? Estos consejos, estas recomendaciones, esta nueva forma de educarnos. Yo creo que va a llegar a muchos adolescentes y también padres, ¿no? Que necesitan tener una perspectiva general y más amplia. Y de verdad, muchas gracias por la invitación, y si rapidito nos cuentas cómo te podemos seguir en las redes, cómo estamos atentos a tu primer libro, sería súper genial. Sí, gracias a ti, Marian, realmente me parece un espacio bastante de aprendizaje y significativo, y espero que, bueno, mi experiencia y los conocimientos que manejo puedan darles luz y oportunidad y más confianza a diferentes personas de la comunidad LGTBIQ+, y también a las familias que sin el rol que tienen las familias en el proceso de aceptación y la construcción de identidad de los niños y niñas es básico, es fundamental, y pueden ser o su mejor aliado, ¿no? O todo lo contrario, y generar el mayor sufrimiento de que por sí ya la sociedad no genera a la comunidad LGTBI. Entonces es un dilema que las familias tienen que decidir qué rol tomar, ¿no?
y que espero claramente que tomen el rol del apoyo y soporte para sus miembros de la comunidad LGTBI y que sean un aliado más que alguien más a quien defenderse. Y bueno, me pueden seguir en redes como Agnes Granda, en Instagram y en Facebook, y nada, yo creo que espero que mi libro salga en el film. Están corriendo la editora con todos los procesos, más ahora con el tema del COVID. Pero bueno, igual si no está en el film, va a salir a finales de agosto, primera semana de septiembre. Y nada, me pueden seguir en las redes. Sí. Gracias, María. No, gracias a ti, de verdad, estoy súper feliz de este 7º episodio. Espero a todos los que llegaron hasta aquí les haya inspirado y les haya gustado mucho este episodio. No se olviden de seguirnos en redes sociales y compartir sobre todo este nuevo episodio. Sin nada más que decir, los espero el próximo jueves para un nuevo episodio aquí en Los Tabúes Podcast.